Hola a todos. En este video estaremos preparando juntos el estudio de la revista para este fin de semana 22 al 23 de noviembre de 2025. Tenemos un artículo muy práctico, muy interesante, que habla de las injusticias. Y queremos comenzar con una pregunta personal. ¿Ha sufrido usted, ha vivido alguna vez alguna injusticia? ¿Le han hecho injusticias? Quizás en el trabajo, quizás en su familia, quizás en el lugar donde estudió o estudia, y quién sabe, quizás hasta en la misma congregación. Y de eso se trata, la mejor manera de reaccionar ante las injusticias. Veremos el texto de Isaías 5:7 que dice, Él, es decir, Jehová, esperaba justicia, pero resultó que hubo injusticia. Y es que el Creador nos hizo a su imagen, y Él espera que los seres humanos reflejen su justicia, pero lo que Él encuentra cuando observa es injusticia. Veremos qué piensa, qué pensó, cuál fue su reacción de Jesús cuando estuvo en la tierra y vio las injusticias. Demos inicio con párrafos 1 y 2. ¿Cómo reaccionan muchas personas ante las injusticias y qué es posible que nos preguntemos? Respuesta. Muchas personas sufren injusticias y es normal que al ver tanta injusticia uno se moleste, se indigne, se enoje, se sienta impotente, y hay quienes han dado el paso de unirse a grupos, a movimientos sociales para cambiar las cosas, para hacer presión, para hacerse oír, para contarle al mundo lo que está pasando. Ellos apoyan campañas, manifestaciones, líderes políticos, y eso es muy normal. Ahora, ¿qué es posible que nos preguntemos? ¿Qué hay de nosotros como cristianos, como testigos? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Deberíamos nosotros también unirnos a las protestas? ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar ahora la situación? Eso veremos en este artículo, y veremos qué siente Dios y Jesús cuando ven las injusticias que ocurren. Jehová y Jesús odian las injusticias porque es natural que nos sintamos indignados ante las injusticias. Párrafo 3. ¿Por qué es natural que nos sintamos indignados ante las injusticias? Porque Jehová nos creó a su imagen. Él ama la rectitud y la justicia. Así que, si estamos hechos a su imagen, es natural que nos sintamos molestos, indignados cuando vemos injusticias. Es más, es probable que en algunos casos sintamos el deseo de hacer justicia o de que se haga justicia como corresponde. Así que ser una persona insensible e indiferente ante las injusticias no es una buena señal. 4. ¿Qué nos enseña sobre Jesús el relato del hombre que tenía una mano paralizada? Este es un punto muy interesante porque nos enseña que Jesús observa lo que hay en el corazón de las personas. Y la Biblia nos dice que Él se sorprendía de ver el alto grado de injusticia, de maldad, de dureza que había en los corazones de aquellos líderes religiosos. Era un día de reposo, un día de descanso, Shabbat, el día sábado, y aquellos líderes religiosos tenían sus interpretaciones de otros líderes que para ellos cualquier cosa era una transgresión de la Torá, de la ley, y que había que eliminar a la persona que transgrediera. Eran interpretaciones bastante extremistas, exageradas, fuera de lugar, pero eran consideradas como verdades inspiradas, pero solo eran interpretaciones humanas, desviadas. Y para ellos, lo que Jesús hizo de curar era inaudito, era impensable, era improcedente. Pero ellos no sabían a quién tenían enfrente,
al mismísimo Hijo del Altísimo, entre ellos, y Él les dio una cátedra maestra, que el día de reposo no era para descansar de hacer obras buenas. Ellos estaban muy atentos a lo que Él iba a hacer, y cuando vieron que Jesús curó a aquel hombre, le restauró la mano, se indignaron, se molestaron profundamente. ¿Ha conocido usted personas así, personas que suelen ser muy rígidas, aparentan ser muy espirituales porque según ellos siguen cada línea, cada coma, cada punto y terminan siendo personas que exageran asuntos triviales cuando hay asuntos realmente importantes allí? No son tan celosos, tan espirituales? Bueno, así eran estos líderes religiosos de los tiempos de Jesús también. Aquí el párrafo usa la palabra insensibles, eran personas insensibles. Para ellos era más importante no recoger un leño que ayudar a un enfermo. Ayudar a un enfermo era impensable, pero hacer cualquier otra cosa, eso sí era válido. Y a Jesús no le gustó esa mala actitud de ellos. Párrafo 5. ¿Qué debemos recordar si nos enojamos por una injusticia? Sentirnos enojados es válido, es comprensible, pero debemos recordar que enojarse no resuelve nada. Al contrario, puede empeorar las cosas. Enojarse, aunque sea justificado, no va a eliminar esa injusticia. De hecho, el enojo puede perjudicar nuestra salud mental, emocional y hasta física, literalmente. Enfoquémonos ahora en el ejemplo de Jesús ante las injusticias. Párrafo 6. ¿Qué injusticias vio Jesús cuando estuvo en la tierra? Él vio muchas injusticias. Los romanos le hacían la vida imposible a los judíos. Los líderes religiosos judíos le hacían la vida imposible a los mismos judíos. Imagínese. Era injusticia sobre injusticia. Los líderes religiosos lo único que hacían era lucrar con la fe de las personas, exprimir al pueblo. Había un tesoro del pueblo, del templo, y estos líderes no compartían nada con nadie, solo para ellos, nada para nadie más. Jesús lo sabía, y lo mismo ocurre hoy. Los líderes religiosos que están en la cúspide de la pirámide organizativa viven a costas de la fe de los miembros de la religión en general, viven como reyes. No les alcanzará esta vida ni volviendo a nacer para gastar todo el dinero que han acumulado. Jesús lo sabe y no le gustó para nada ver esa injusticia. Jesús vio todo eso y vio que habían grupos, movimientos que se hicieron para rebelarse a los romanos. Jesús no se involucró en ninguno de estos grupos. Y cuando tuvo el momento en que lo quisieron hacer rey, él se fue, se alejó enseguida. 7 y 8. ¿Por qué no intentó Jesús acabar con las injusticias de su tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Jesús sabía que los seres humanos no tienen ni el derecho ni la capacidad de gobernarse. Tampoco pueden eliminar las verdaderas causas de las injusticias. Jesús sabe que el gobernante de este mundo controla, literalmente el mundo está bajo su control, más de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Así que Jesús sabía que intentar unirse a estos grupos no iba a solucionar nada. Y entonces, ¿qué propuso Jesús? Él habló del reino. El reino es la solución definitiva de raíz a las causas de las injusticias. Jesús lo sabía y por eso enseñó y predicó el reino. Y en eso se enfocó. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:6, él habló de los que tenían hambre y sed de justicia, porque la corrupción y la injusticia prevalecían en aquel tiempo. Y todo esto no se va a conseguir debido a algún gobierno humano, sino gracias al reino.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros imitar al Cristo? 9. ¿Por qué está usted convencido que solo el reino de Dios eliminará las injusticias? Vamos a ver, pregunta 9. ¿Por qué está usted convencido que solo el reino eliminará las injusticias? Porque nosotros sabemos que es la solución definitiva a los problemas del mundo. Al igual que Jesús, sabemos que solo el reino eliminará de raíz las causas de las injusticias. Por tal razón, no nos involucramos en movimientos, grupos, manifestaciones ni iniciativas que pretenden luchar contra las injusticias. Se cita la experiencia de una hermana que empezó a tener participación en uno de estos movimientos y ella cuenta que cuando estaba en las protestas se daba cuenta que se perdía completamente el enfoque porque se terminaba cambiando completamente y se dio cuenta que no podían cambiar nada. Párrafo 10. Según Mateo 5:43 al 48, ¿por qué no intentamos promover cambios sociales? Porque vemos aquí que muchas de estas protestas, muchos de estos grupos acaban mal cuando hacen sus protestas, acaban en violencia y saqueos. En cambio, Jesús nos enseña a tratar a las personas, incluso a los enemigos, con amor, con bondad, bendecir a los que nos invocan el mal, ayudar a hacer el bien a los que nos hacen el mal. Es completamente opuesto a lo que este mundo nos enseña. 11. ¿Por qué a veces nos puede resultar difícil seguir el ejemplo de Jesús? Porque somos imperfectos, el pecado mora en nosotros, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y quisiéramos que las cosas se arreglaran ya, no nos gusta esperar. Así que es por eso que nos cuesta imitar el ejemplo de Jesús. Una hermana fue hecha de menos por su color de piel, esto es muy recurrente. Se sintió triste pero también enojada porque quería que los que la habían hecho sentir mal pagaran y pensó en apoyar un grupo contra la discriminación y se dio cuenta que ellos la estaban cambiando a ella en la peor versión de ella misma. Vamos ahora al 12. ¿Por qué debemos elegir con cuidado lo que vemos, leemos o escuchamos? Porque eso nos moldea. Eso permite que entren ideas en nuestra cabeza, en nuestra mente, y por eso debemos tener cuidado. Además, las redes sociales están compartiendo historias exageradas para alarmar a las personas, para inclinar la balanza a favor o en contra de líderes políticos. Muchas veces los medios de comunicación, más bien siempre, son herramientas para controlar también al mundo. Las figuras públicas son solo títeres, controlados desde las sombras. Y aunque la información sea verídica, ¿de qué nos sirve darle vueltas y vueltas? Es posible que esto solo nos frustre y nos dañe más, porque no podemos cambiar el mundo. Y hasta podríamos olvidar cuál es la única solución a las injusticias: el reino. 13. ¿Cómo nos ayuda la lectura diaria de la Biblia? Bueno, aquí se menciona a una hermana que le ayudó su lectura diaria a recordarse a sí misma que solo Dios va a solucionar los problemas. Leyó Job 34, 22 al 29, donde dice que nadie puede esconderse de Jehová. Y eso le ayudó a recordar que solo Él puede traer el cambio a través de su Hijo, el cambio y la solución que tanto necesitamos. 14. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuál es una de las cosas que podemos hacer ahora? Cuidar cómo tratamos a los demás, no ser nosotros de los que le hacen injusticias o maldades a otros. Hoy es muy normal, muchas personas se propasan con los indefensos, con los más pobres, con los menos fuertes,
con los pequeños, con los animales, con los inocentes. Pero está en nuestra mano cómo vamos a tratar a los demás. ¿Romperemos patrones de conducta? ¿Romperemos ciclos? ¿O nos convertiremos en eso que tanto nos ha lastimado? ¿Imitaremos a Cristo mostrando amor, respeto a las personas? ¿Qué conseguimos al predicar? Conseguimos transmitir una solución a los problemas del mundo y es conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento cambia vidas. Sí, las personas objetan que el mundo no necesita revistas, tratados, no necesita videos de JW. El mundo necesita albergues, comida, ayuda. ¿Pero para qué? ¿Para que otros se lo roben? ¿Para que otros también lucren con eso desmedidamente? Lo que la predicación hace es transformar vidas de raíz. Y si todas esas personas que se benefician de estos refugios, de esas ayudas, recibieran un curso bíblico y lo tomaran en serio, mis amigos, eso cambiaría notoriamente el sistema en el que vivimos. Pero ese ya es otro tema. No se puede cambiar a las personas usando la fuerza. Si eso fuera así, las prisiones serían completamente, cumplirían con su propósito, que es transformar las vidas para bien. Pero está claro que no es así. Así que el conocimiento está transformando vidas de muchas personas. 16. ¿Por qué quiere usted predicar el mensaje del reino? Porque queremos contarle a las personas que el reino es la única esperanza real para la humanidad. Queremos compartir esa esperanza maravillosa. Como dice Jeremías 29:11, 3 cosas: paz, futuro y esperanza. Queremos que las personas se beneficien de ello también. Y eso puede ayudar a sobrellevar las injusticias. Pero para esto necesitamos estar preparados, es decir, convencidos que creemos en el reino, que de verdad acabará con las injusticias, sin dudar. 17. ¿Cómo nos ayuda Jehová a sobrellevar las injusticias de este mundo? Jehová nos da paz mental en medio de nuestras tormentas. Jehová nos dice qué le espera a este mundo y a su gobernante y a los poderes que oprimen a este mundo. Jehová nos ayuda a entender por qué hay tantas injusticias a través de su palabra, y nos recuerda que Él se interesa por nosotros y que le duele vernos sufrir, y que nos va a ayudar de formas que no imaginamos. Nos da el ejemplo de su Hijo el Cristo, quien va a acabar con las injusticias. Queridos hermanos, este fue el estudio de esta semana. Agradecemos su sintonía. Les deseamos un magnífico día, bendiciones, y esperamos encontrarnos en una futura transmisión. Agape.